¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos lo que es este programa en una jornada en la cual hubo una reunión de comisiones como estamos viendo en las últimas semanas, en muchos casos, a partir de las iniciativas que tienen diferentes bloques de la oposición, principalmente Unión por la Patria, abren las comisiones para discutir situaciones que están vinculadas con distintos temas relacionados con la realidad política, la realidad social principalmente en la República Argentina. Una semana en la cual no se abrió el recinto de la Cámara de Diputados y veremos a ver qué es lo que ocurre con el transitar de los proyectos que han ingresado esta semana aquí en la Cámara Baja y que ya tienen giros a las comisiones que vamos a estar hablando a lo largo del programa del día de hoy. Ahora vamos con los títulos. El presidente Javier Milei confirmó el envío de nuevos paquetes de leyes, sobresaliendo el nuevo RIGI, la ley de ludopatía, etiquetado frontal y la ley de lobby. Proyecto de ley del Super RIGI enviado por el gobierno al Congreso para atraer nuevas inversiones. Agenda parlamentaria, se reúnen las comisiones de análisis y seguimiento del cumplimiento de normas tributarias y previsionales y derechos humanos y garantías. Los temas ahí que están en la agenda de esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Silvina Anciono, ¿cómo le va? Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿Cómo muy bien. va? Todo Bueno, tranquilo. ya hay giro en comisiones de los proyectos que han ingresado. Vamos a estar también hablando de algunas de las iniciativas, más allá que estén o no estén en esta Cámara de Diputados, pero bueno, la atención va a estar puesta en el Super RIGI, RIGI, ¿no? Super RIGI, y también en el proyecto que tiene que ver con la ley de lobby, que es lo que tiene que estar discutiendo esta Cámara. Claro, sí, porque son dos normas, dos leyes que necesitan el aval primero de la Cámara de Diputados, tienen que ingresar porque tienen, bueno, algunas tasas que tienen que aprobar y la Cámara de inicio tiene que ser la Cámara de Diputados. Claro. Así que por eso inicia el debate en la Cámara de Diputados y después pasará al Senado. Las otras dos leyes, que son la ley de etiquetado frontal y la de ludopatía, sí arrancan por el Senado, así que bueno, después volverán a la Cámara para su aprobación definitiva. Estamos a la espera también de los giros también de esos proyectos, porque bueno, las de diputados ya están los giros, pero las de Senado todavía faltaría ajustar el giro de ludopatía, en principio. La de etiquetado frontal es la Comisión de Salud, así que en principio sería esa comisión. Habrá que ver, bueno, cuál es el, digamos, cronograma de debate, porque todavía no están convocadas las comisiones, así que por el momento están ingresados los proyectos, pero todavía no tienen fecha de debate por el momento, ¿no? No están convocados los plenarios de las comisiones para debatirlos. Así que, bueno, una semana donde no hay sesión en ninguna de las dos cámaras, pero en principio, bueno, está la negociación del oficialismo con los diferentes bloques para empezar el debate de estos proyectos que son bueno, una prioridad, ¿no? del Poder Ejecutivo, que lo envió, lo anunció el jefe de gabinete viernes, ¿no? el viernes, pero ingresaron formalmente el martes, porque bueno, estuvo el feriado del 25 de mayo, así que ingresaron formalmente el martes, ayer, en las dos cámaras, así que hay que ver entonces cuándo se convocan los plenarios para debatir estas iniciativas, que son un paquete de reformas que había anunciado el Poder Ejecutivo que iba a enviar, y bueno, se trata de un nuevo paquete de reformas que el Ejecutivo busca avanzar en este primer semestre, que está marcado también por el Mundial, ¿no? Claro, Digamos. sí, sin lugar a dudas. El Mundial va a frenar un poco la actividad legislativa. Sí, aunque los legisladores que uno pudo ir consultando, la idea es, bueno, tratar de mantener cierta periodicidad en torno a las discusiones que se puedan ir dando y ir avanzando posiblemente más en comisiones que en el recinto, ¿no? Pero lo cierto es que más allá de un mundial largo, porque es un mundial de un mes,
o un mes y pico, bueno, no se puede paralizar. No, y faltan 2 semanas, ¿no? O sea, ya estamos sobre la fecha. Y sí, lo que está previsto es una sesión en el Senado el 4 de junio. Sí. Con los acuerdos de los pliegos de jueces y también el tema de los holdouts, los 2 fondos que habían quedado fuera de la última renegociación. Y el último tema era, los 2 eran los holdouts y... Los holdouts y propiedad privada. Y propiedad privada, exacto. Eran 3 temas para la sesión del Senado del 4 de junio. En principio es esa única sesión la que está prevista. Todavía en diputados no tenemos fecha y, bueno, la mayoría de los proyectos están en debate en el Senado. Claro. Aquí en la última sesión se aprobó la ley Hojarasca. Y bueno, la de zonas frías, la modificación de las zonas frías, así que la mayoría de los temas están concentrados en el Senado. Claro. Así que bueno, por ahora esa es la actividad que tenemos en la Cámara de Diputados, a la espera de los plenarios que convoque el oficialismo para debatir estas 2 iniciativas que ingresaron formalmente ayer por esta Cámara. El proyecto de ley de lobby tiene giro ya las comisiones de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Legislación General. 2 comisiones que están lideradas por el oficialismo, por Nicolás Mayoraz, por Santiago Santurio, respectivamente, son los presidentes de estas comisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que el ritmo de la comisión, el ritmo del debate, por lo menos en primer término, lo va a estar dando el oficialismo. Va a ser quien va a decir cuándo se abre la comisión, cuándo y de qué manera. Si va a haber invitados, si va a haber un debate prolongado o si va a haber un debate de 1 o 2 semanas, dictaminar e ir al recinto. Sí, bueno, si van a venir funcionarios también, claro, y bueno, algunos referentes del sector también, si van a convocar algunas reuniones informativas antes del dictamen, ¿no? Claro. Aquí es donde se ve la discusión que hay cuando se inicia el periodo parlamentario, cuando se inicia el periodo del año parlamentario, y ahí empiezan a definir quiénes son los presidentes de las comisiones. ¿Para qué? Para cuando llegan estos momentos de discutir, es ahí, en ese momento. Clave, sí, clave, sobre todo porque, bueno, son 2 comisiones importantes que tiene el oficialismo y, bueno, tiene la voluntad o la capacidad, digamos, de tratar de convocar a la comisión para que todos puedan tener voz y, bueno, y de ahí también diagramar cómo va a ser de ahí en más el debate, ¿no? Claro. Si va a haber invitados, si va a haber funcionarios y cuántas reuniones va a haber. Eso lo define el oficialismo, ¿no? Bueno, hablábamos que 2 proyectos que han ingresado en esta Cámara de Diputados de la Nación, 2 proyectos que ingresaron por el Senado Nacional. Se han conocido ya las iniciativas. Una de ellas que está en el Senado y después va a tener que venir a esta Cámara es la del etiquetado frontal. Derogar esta norma, modificarla. Silvina, vos preparaste un informe. Sí, bueno, es uno de los proyectos que ingresó ayer por el Senado, esta vez por el Senado, es la ley de la derogación de la ley de etiquetado frontal que se aprobó en 2021, pero que se reglamentó en 2022. ¿Te acordás que fue un debate muy largo? Sí, claro. Fue un debate que duró aproximadamente 1 año y que tardó también en reglamentarse. En ese momento, bueno, fue un proyecto que había impulsado en ese entonces el oficialismo, Unión por la Patria, con uno de los bloques opositores. También tuvo respaldo del radicalismo y tuvo también el rechazo de el PRO, que en este caso la derogación es apoyada por el PRO, que ya también tiene proyectos vinculados a la derogación de esta ley de etiquetado. En este caso, bueno, el proyecto del Ejecutivo lo que establece es la derogación total de la norma, ¿no? Del proyecto. Hubo algunos intentos por modificarla, pero esta vez el Ejecutivo decidió directamente derogarla completamente en todos los artículos de la ley. En principio, bueno, vamos a ver cuándo se convoca a las comisiones, pero este proyecto es de derogación total y lo que hace, bueno, la ley 27.642, que se busca derogar, incorporó el sistema obligatorio del etiquetado nutricional frontal con el sistema de octógonos. ¿Te acordás que fue todo un cambio en
en los productos que uno ve en el supermercado que, bueno, alertan sobre el exceso de calorías, el exceso de grasas, el exceso de azúcares. Como decíamos, se sancionó a mediados del 2021. Esta norma. En ese momento fue una discusión bastante polémica porque también estaban la industria azucarera detrás, que estaba rechazando, ¿no?, esta norma porque decía que iba a perjudicar al sector y algunas otras industrias que también decían que se iban a ver afectadas. Bueno, seguimos con la plaquita. Bueno, para el gobierno, dentro de los argumentos, los fundamentos que tiene para impulsar esta derogación, lo que dice es que tiene esta ley limitaciones técnicas, regulatorias y económicas y que utiliza parámetros generales aplicados de manera homogénea sobre matrices diferentes alimentarias. Lo que quiere decir es que diferentes productos son etiquetados de la misma manera y entonces lo que se hace es, lo que hay es una asimetría entre los distintos productos que se venden en las góndolas, ¿no? O sea, por ejemplo, las gaseosas tienen el mismo etiquetado que un paquete de galletitas, por ejemplo. Entonces, lo que se dice es que también el peso nutricional y las diferentes calorías como que alertan demasiado al consumidor y eso también en lo que dice es que en realidad el argumento del oficialismo es que no tuvo ningún impacto y que la ley, esta ley, bueno, la que se busca derogar, lo que hace solamente es perjudicar también a las pymes que tienen que invertir en este tipo de publicidad y que, bueno, en definitiva es engañosa al público. Bueno, seguimos con la siguiente plaquita. Bueno, el esquema vigente, lo que dice el proyecto es que puede inducir a interpretaciones poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos, lo que decíamos recién, que genera una confusión en los consumidores que a la hora de elegir un producto, bueno, les genera algún tipo de confusión, sí, como dice el proyecto, confusión, porque los octógonos lo que dicen es, bueno, el exceso de grasa, el exceso de azúcares y que no les permite hacer una elección libre, ¿no? Y con respecto al tema de las asimetrías, que son las que regulan lo que impacta especialmente en las pequeñas y medianas empresas que tienen que, bueno, hacer una inversión económica que, bueno, no les reditúa tampoco a la hora de poner el producto en las góndolas, ¿no? Sí, seguimos con las plaquitas. Bueno, lo que busca en síntesis la medida es que busca reducir los sobrecostos e ineficiencias vinculados a la producción, comercialización, publicidad y el empaquetado de alimentos, ¿no? Esto de poner los octógonos en los paquetes. Y lo que se mantiene, en principio, lo que dice el Ejecutivo es que lo que se va a mantener de todos modos es las disposiciones vinculadas a la protección del consumidor, la publicidad engañosa, la lealtad comercial e información alimentaria, garantizando el acceso a una información veraz. O sea, lo que va a seguir estando en los productos es esto de el consumo, lo que tiene cada producto y, bueno, las calorías y todo lo que tiene en exceso de grasas. No van a estar más los octógonos, digamos. Claro. Lo que dice el Ejecutivo es que esto no funcionó y que lo que quiere, bueno, disponer es que no exista más y que tengan los consumidores una libre elección, ¿no? Así que, en principio, van a ser únicamente quitar los octógonos de los productos alimenticios. Claro. Ese es el objetivo fundamental de esta norma. Bueno, habrá que ver también cómo se posicionan los diferentes bloques, porque en principio el PRO, que fue el que, digamos, respaldó la derogación de esta norma, estuvo dividido también en la votación cuando se aprobó esto en la Cámara de Diputados. Y fue un motivo de hubo algunos enfrentamientos entre el PRO, la UCR y la coalición cívica que integraban en ese momento Juntos por el Cambio y bueno, se dividió, se fracturó en ese momento el bloque de Juntos por el Cambio en respecto a esta iniciativa, ¿no? Hubo diferentes posiciones. Así que habrá que ver ahora algunos de esos diputados que todavía permanecen en sus bancas cómo van a votar, ¿no? en esta Acá tenemos ocasión. Otra nueva placa. Bueno, y finalmente es esto una frase que está dentro de los fundamentos que dice que la derogación propiciada tiene por finalidad avanzar hacia un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances en materia nutricional,
permitiendo compatibilizar adecuadamente la protección de la salud pública, el acceso al consumidor a la información nutricional suficiente, ¿no? Que sea suficiente esta información. De todos modos, va a seguir teniendo la información nutricional en los productos, pero no los octógonos ya. Claro, esta fue la última. Sí, esta es la última información. Bueno, me parece que también tratar de unificar dentro de lo que es el acuerdo del Mercosur. Exacto, también que es otra de todos los países tengan, digamos, la misma legislación, porque sí. Lo que sostiene también el proyecto en los fundamentos es que es muy rígida este sistema de octógonos. Entonces, claro, lo que quiere es que también se compatibilicen con los otros países del Mercosur para que no sea una competencia desleal, ¿no? Claro, y además, para cuando hacen referencia a las pymes, principalmente, también, que si tienen que vender un alfajor, y el alfajor en Argentina tiene que tener un octógono negro, pero resulta que ese alfajor se quiere llevar a Brasil y no tiene que tener un octógono y tiene que tener una raya colorada. Claro. Bueno, tiene que tener, pónganse de acuerdo, claro, porque tenemos que, si no, generar todo un packaging para la Argentina, un packaging para Uruguay, claro, un packaging para Brasil. Bueno, me parece que por ahí va a pasar un poco la discusión, ¿no? Sí. Que por ahora, repetimos, se va a abrir en el Senado, que también tiene que definir cuáles son las comisiones que van a tener que estar trabajando este tema, y posteriormente también, una vez que se defina, ese debate va a venir a la Cámara de Diputados. Sí, exacto. Y hay que ver, bueno, si se aprueba finalmente la derogación total, ¿no? de la ley, y cómo llega a diputados la norma, ¿no? Claro, vamos a ver cómo se da el debate en el Senado. Exactamente. Bueno, una Cámara de Diputados que por ahora no tiene definido cuándo puede haber una nueva sesión. No se habla, como si en el Senado se está hablando la semana que viene, el jueves 4, como una nueva sesión ya en el Senado Nacional. Me dicen que en el Senado, a las 6 de la tarde, cuando estemos terminando Pasos Perdidos, va a haber una reunión del bloque del oficialismo, una reunión por Zoom del bloque del oficialismo que va a encabezar Patricia Bullrich, y que van a diagramar ahí también. Ratificar algo que ya también la mesa política estuvo trabajando en la jornada de ayer, que fue cuáles son los temas a discutir. Cuáles son los temas y las prioridades, ¿no? Claro, exactamente. Y me parece que también en esa reunión de mesa política donde participa el presidente de la Cámara de Diputados, también saber, bueno, cómo van a venir los tiempos después en aquellos proyectos que apruebe el Senado para que pasen a la Cámara de Diputados. Sí, recordemos que la ley hojarasca también es una de las leyes también que está en el Senado y que también tienen que convocar a comisiones para que también pueda llegar al recinto y tenga aprobación definitiva del Senado, ¿no? Del Congreso, y que pueda llegar finalmente a sancionarse. Claro. Bueno, hablábamos hoy, Silvina, de una comisión que se reunió en la jornada de hoy. El tema tiene que ver con la discusión de la vivienda, con la discusión de la proyección urbana en toda la República Argentina y la situación, en definitiva, también de la construcción. Habló Itaí Hackman, el diputado de Unión por la Patria, con Diputados Televisión. Bueno, terminamos recién la comisión de vivienda, una informativa en donde invitamos distintos expositores para hablar de la situación del sector de la construcción y de la inversión pública, donde se reflejó en términos generales la caída que sufrió el sector y la pérdida de puestos de trabajo, más de 100.000 puestos de trabajo que se perdieron en el sector de la construcción en estos 2 años, y también obviamente el desfinanciamiento de muchas obras que impactan directamente en las provincias argentinas con contratos firmados que no han sido continuados, ¿no? por la gestión nacional. Así que estos 2 temas son 2 temas que la comisión se propone seguir de cerca y seguir convocando a reuniones informativas para abordar otros temas como el acceso a la vivienda, la cuestión de los alquileres, la integración suburbana, el ordenamiento urbano, para que ayuden a generar un diagnóstico y sobre esa base plantear distintas iniciativas parlamentarias que ojalá podamos trabajar consensuadamente en el conjunto de la comisión. Fue una reunión muy productiva, muy buena, pero un punto de partida para continuar. Hackman, el diputado de Unión por la Patria, lo que decíamos también, las propuestas que está tratando de generar la oposición, principalmente Unión por la Patria, de abrir espacios de discusión respecto a situaciones sociales que se viven en la República Argentina y a partir, como dice él, como dice el diputado, bueno, tener un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico, posiblemente generar
no solo instalar el tema sobre determinadas situaciones, sino también generar algún proyecto de ley. Claro, sí. Sí, hubo en estas últimas semanas, varias reuniones de este tipo informativas, que es la agenda que tiene la oposición, vinculada también a la situación de las pymes. Hubo también otra reunión vinculada a los autopartistas. También hubo otra reunión vinculada al tema de los deudores, de los que tienen deudas con billeteras, tanto con billeteras virtuales como con las entidades bancarias. Y son todos temas que está instalando la oposición y en reuniones informativas, en principio con invitados. Y bueno, la idea es unificar algunos de los proyectos que tienen, porque la mayoría de los proyectos obviamente son impulsados por la oposición, y la idea es seguir reuniendo a las comisiones, que la mayoría de las comisiones son presididas por la oposición, y tratar de generar este debate para unificar, como decíamos también, con los otros bloques, con algunos otros bloques dialoguistas, para eventualmente hacer otra reunión y dictaminar, ¿no? Bueno, la actividad que está desarrollando la Cámara de Diputados por estas horas, estas reuniones informativas que impulsa Unión por la Patria, de la cual también en estas reuniones informativas participan los distintos bloques, incluso el bloque del oficialismo, y han tenido cruces también entre diputados del oficialismo con diputados de la oposición por los temas que entran en la discusión, y que por ahora, por lo menos en el horizonte, no se ve la posibilidad de convocar a una sesión en la Cámara de Diputados para avanzar, por ejemplo, con algunos proyectos que sí ya pueden llegar a tener dictamen de comisión. Vamos a ir a la pausa, a la primera. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión y regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos.
Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos y ya saludamos por aquí por Diputados Televisión a nuestra primera invitada, a la diputada Sabrina Selva de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Sabrina, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estuvo esta comisión hoy? Lo escuchábamos en el bloque anterior a Itay Hackman, hablando y haciendo un resumen respecto a también esta estrategia, porque no solo la reunión de comisión, hoy de la Comisión de Vivienda, sino también la estrategia que está teniendo la oposición, Unión por la Patria principalmente, de instalar ya desde hace semanas, instalar temas, instalar debates que están muy vinculados con lo social y con la situación social en la Argentina. Sí, nosotros venimos planteando hace rato que este Congreso tiene la obligación de empezar a discutir los problemas que tiene la gente, ¿no? Todos los días. Hoy en la Comisión de Vivienda se llevó adelante una reunión informativa donde participaron muchos representantes de los distintos institutos de vivienda provinciales, intendentes, comentando un poco la situación alarmante que atraviesa hoy la Argentina y sobre todo desde la decisión política del gobierno de Milei de no intervenir en la obra pública, ¿no? Y de correrse también en la intervención en materia de políticas públicas que tiendan a garantizar nada más y nada menos que el acceso a la vivienda. Y lo que pasaba, Fernando, hoy en la Comisión de Vivienda es lo que viene sucediendo cada vez que tenemos una discusión, ¿no? Diputados y diputadas oficialistas totalmente disociados de la realidad, en consonancia con la disociación de la realidad del gobierno, que creen que el mercado va a venir también a ordenar el derecho de acceso a la vivienda, cuando hoy los créditos hipotecarios ni siquiera son una respuesta al déficit habitacional en la Argentina, porque hoy la mayoría de las familias argentinas se están endeudando con tarjetas de crédito para poder comer, para poder pagar los servicios. Entonces, hablar de créditos hipotecarios y de acceso a programas de vivienda a través de créditos hipotecarios es dejar afuera a más de la mitad de los argentinos. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos la obligación como oposición de seguir trayendo a la agenda parlamentaria estas discusiones y es lo que estamos intentando con las comisiones que presiden compañeros de la oposición para poder avanzar en ese sentido, por lo menos para traer a discusión estos temas. Claro. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo sigue ahora este debate? ¿Van a seguir con reuniones informativas? ¿Hay alguna posibilidad de que puedan unificar alguna estrategia con los otros bloques para tratar de avanzar en dictámenes concretos y poder llevar al recinto este tipo de iniciativas? Bueno, yo hoy planteé que es inminente que, por ejemplo, vengan los funcionarios del Gobierno Nacional a explicar cuál es la política pública de acceso a la vivienda del gobierno, que hoy pareciera que es únicamente criticar todas las políticas públicas anteriores, pero no hacerse cargo de la realidad de hoy, de esos trabajadores que, como lo decía hace un ratito, no pueden acceder a un crédito hipotecario porque no le dan los ingresos a las familias argentinas para poder acceder. Claramente hay otros que tienen privilegios y acceden a créditos hipotecarios, ¿no? Con otras facilidades que la mayoría de las familias argentinas no acceden. El gobierno no está dando explicaciones en eso, no da respuestas. Y nosotros lo que consideramos es que tiene que venir el Poder Ejecutivo a dar explicaciones, sobre todo por esos fondos que hoy están vigentes, que es dinero, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, el Fondo del FONAVI. Bueno, es dinero que ingresó a las arcas públicas y que hoy el gobierno de Milei no lo está destinando a vivienda porque tiene 100.000 viviendas paralizadas el gobierno de Milei. Yo lo decía hoy, con los 1.800 millones de dólares que le condonarían a Edesur y a Edenor a raíz de la eliminación del régimen de zonas frías y que paralelamente le condonan la deuda a estas empresas, se podrían construir 30.000 viviendas. El gobierno, si quisiera, podría arrancar por ahí, pero no es claramente el camino que elige, ¿no? ¿Eso generó algunos cortocircuitos en el debate de hoy de la comisión? Sí, porque hay también un desconocimiento y yo digo a veces una hipocresía de algunos legisladores del oficialismo que, como lo decía hace un ratito, se paran a hablar del pasado sin hacerse cargo de los problemas del presente. Milei gobierna la Argentina hace 2 años y medio y en la Argentina de Milei se perdieron 300.000 puestos de trabajo y cerraron 25.000 pymes. Entonces yo cuando escucho a un diputado o diputada del oficialismo hablar de los trabajadores, cuando incluso avanzaron con una reforma laboral que a los pocos registrados que hay todavía en nuestro país también los hacen pelota, la verdad que me parece de una hipocresía enorme e insisto,
de una disociación total con la realidad que atraviesan la mayoría de los argentinos. Diputada, ayer ingresaron un paquete de proyectos al Congreso, 2 al diputados y 2 al Senado. Bueno, son proyectos que el Ejecutivo tiene prioridad para avanzar. ¿Cuál es la opinión del bloque de Unión por la Patria en este caso respecto a este paquete de proyectos en general, ¿no? Ludopatía, el lobby, el tema también de etiquetado frontal, que ustedes también respaldaron en su momento, ¿no? En la aprobación de esta ley. Sí, voy a ser breve en las definiciones porque creo que obviamente hay que estudiar los proyectos que elevó el Ejecutivo con la profundidad que yo creo que ameritan este tipo de temas. Pero a mí en principio me parece paradójico o no menos hipócrita que el gobierno envíe ahora una ley de lobby con el lobby que hubo para tratar la ley de glaciares de las empresas mineras, el lobby que hubo claramente de las distribuidoras de energías para lograr esta condonación millonaria que surge con la eliminación del régimen de zonas frías. Y paralelamente a esto, que nos envíen una ley de ludopatía que en principio niega la media sanción que tuvo esta Cámara de Diputados con muchísimo consenso, que se trabajó muchísimo y en donde la mirada estaba puesta no solo en el juego ilegal, sino también en el juego legal. Bueno, la mirada del gobierno no está puesta ahí. Y respecto al super RIGI, este nuevo RIGI que el gobierno nos envía, es básicamente también beneficios impositivos, en ganancias también, o sea, respecto a los trabajadores y en impuestos a grandes empresas que facturan más de un PBI de la Argentina y que van a pagar menos impuestos que una pyme en el conurbano. Ese es el plan económico de Milei que se ve reflejado en cada proyecto que nos están trayendo a la agenda, que por supuesto nos sentaremos a discutir, pero que creemos que no tiene nada que ver con todos estos otros problemas que tienen hoy la mayoría de las familias en la Argentina. Ahí, obviamente, dentro de lo que es los acuerdos que va haciendo la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional y las sucesivas metas que se van cumpliendo y las aprobaciones, y también están las propuestas que hace el Fondo Monetario. Surgió también en la reunión de la mesa política, ¿no? En torno a una reforma tributaria, una modificación en lo que tiene que ver con el monotributo, la posibilidad, y esto también lo plantea el Fondo Monetario, de que haya una mayor cantidad de trabajadores registrados en la República Argentina. ¿Cómo ven esa posibilidad? ¿Cómo les llega a ustedes esta idea de generar una nueva reforma tributaria en el país? Yo creo que es inminente discutir una reforma tributaria. El problema que tenemos es que este gobierno viene haciendo una reforma tributaria que prioriza a los sectores más concentrados de la economía y que no tiene en miras a los sectores más vulnerables. Porque, por ejemplo, ¿por qué no discutimos el IVA a los alimentos? En vez de reducir impuestos a los bienes personales o el impuesto a los autos de lujo, ¿no? que también se eliminó con el gobierno de Milei. Entonces yo creo, Fernando, que lo que hace este gobierno es, en principio, responder más a las demandas del Fondo Monetario Internacional que a las demandas cotidianas de la gente, y que nosotros nos tenemos que enfocar en, obviamente, con que cierren las cuentas, pero con la gente adentro. Y nosotros no podemos pretender que haya, obviamente, una mirada sobre estos sectores más débiles, porque está claro que si tenés un gobierno que golpea a los jubilados todos los miércoles en la puerta del Congreso, que sigue avanzando contra el colectivo de las personas con discapacidad de una manera también cruel y hasta inhumana a esta altura, yo no pretendo que el gobierno tenga una mirada fija ahí. Es hasta sensato tener a este gobierno más preocupado por cumplir con los requisitos del fondo, porque lo vienen haciendo. Cada vez que eliminan un fondo fiduciario, esa plata va al Tesoro de la Nación y de ahí va el pago de intereses de deuda. Yo lo decía el otro día con el régimen de zonas frías, que no me parece menor en esto que vos me estás preguntando. Cuando el gobierno construyó el relato de que había pobres subsidiando a los más ricos, ¿no? Con ese 7,5 que se aporta en la factura al fondo fiduciario que subsidia el régimen de zonas frías en la Argentina, quiero avisarle a toda la gente que nos está mirando que ese 7,5 lo van a seguir pagando, solo que no va a subsidiar a nadie y que las tarifas de gas le van a aumentar a todos los argentinos y las argentinas si ese proyecto de ley avanza, porque lo que hacen es una transferencia directa de recursos y lamentablemente esa transferencia de recursos está yendo todo al pago de intereses de deuda, en cumplimiento con el Fondo Monetario y de espaldas a todos los argentinos.
Diputada, la saco de este tema, vamos, un tema más político. En el Senado se está discutiendo la reforma política, reforma electoral y que incluye la eliminación de las PASO. ¿Cuál es la opinión del bloque y cómo se van a plantar cuando el debate venga a diputados? Yo creo que el gobierno no tiene todavía las manos para avanzar en esa discusión. De nuevo, creo que un gobierno que te cambia las reglas de juego de la política en un año casi electoral, porque estamos a puertas de entrar ya en un año electoral, es porque está haciendo trampa. Entonces nosotros creo que tenemos que garantizarle a los ciudadanos que puedan a través del voto popular elegir el gobierno que viene después de Milei. Y me parece que esa discusión a la que nos quiere llevar el gobierno, paso sí o paso no, reduce la discusión a algo que me parece que está hoy muy alejado de la ciudadanía. Nosotros creemos que las PASO son un mecanismo para dirimir diferencias dentro de las estructuras partidarias. Si no es esa, se buscará alguna mejor, pero insisto, cambiar las reglas de juego a puertas de un nuevo año electoral, me parece que lo único que hace es, de nuevo, distanciarse de lo que la gente está demandando que discutamos en este Congreso. Ahora, me parece que para el gobierno eliminar las PASO es una posibilidad que le va a costar, me parece mucho, lograr ese consenso, ¿no? Porque los propios aliados del oficialismo, como el PRO o la Unión Cívica Radical, ahí coinciden con Unión por la Patria, respecto a que, y a otros bloques también de la oposición, respecto a que las PASO es una herramienta importante para, bueno, saldar las situaciones internas de cada fuerza política. Hay propuestas como para hacer las PASO que sean optativas. ¿Ustedes ven esa posibilidad? ¿Acompañarían un proyecto de ese tipo? Yo creo que no es algo que todavía hayamos discutido dentro del bloque. Sí, porque además falta mucho. Porque falta mucho, porque hay que ver cómo resuelve el Senado. Exacto, ¿no? tiene que pasar por Senado para poder llegar acá. Y por eso, insisto, creo que nosotros estamos concentrados en que esa discusión no nos distraiga de lo importante que tenemos que discutir acá hasta que esa discusión llegue. Porque me parece que si no es entrar en el juego al que nos quiere llevar el gobierno de estar discutiendo las PASO y no estar discutiendo si las familias están sobreendeudadas en la Argentina y se están endeudando para pagar la luz y el gas. Claro. ¿Cuál piensa, diputada, que va a ser el próximo proyecto que el oficialismo pueda llegar a impulsar? ¿Qué ven en el futuro, más allá de estas reformas, de estas 4 reformas que acaba de enviar el Ejecutivo? Es que sorprende, ¿no? El Ejecutivo, porque, insisto, si uno fuera coherente con el contexto, habría un montón de proyectos que el Poder Ejecutivo podría mandar o incluso permitir que se avancen las discusiones acá en la Cámara. El sobreendeudamiento de las familias argentinas, hay más de 16 proyectos presentados de los distintos bloques. Creo que a esta semana incluso se presentaron varios más que tienen que ver con eso. La situación de las pymes, la emergencia pyme, que incluso había obtenido dictamen en octubre del año pasado, creo que daría una respuesta enorme. Ahora, no son los temas de agenda que elige el gobierno mandar. Nos manda la ley de lobby, el superrigui y una ley de ludopatía cuando hubo media sanción en la Cámara de Diputados. Entonces, no sé con qué puede salir el gobierno. Ojalá que alguna de las medidas con las que nos sorprendan, alguna le responda algo a la gente. Sabrina, ¿por dónde está transitando Unión por la Patria? ¿Puertas hacia adentro? A lo mejor pensando también no solo en la presidencial, sino también en lo que tiene que ver con la elección de los poderes ejecutivos en las provincias, haciendo foco un poco en la provincia de Buenos Aires, que es su provincia. Bueno, con las distintas corrientes que hay, con las distintas alternativas, no hay un candidato definido. Las PASO puede ser un buen momento como para encontrar un candidato, pero ¿por dónde están, digamos, llevando la estrategia política? Bueno, yo creo que hay discusiones que se tienen que dar para dentro del peronismo, que la última que se tiene que dar son los nombres, las candidaturas. Y creo que todos, por lo menos quienes transitamos y que ocupamos distintos lugares de responsabilidad y desde la militancia, hay una exigencia de que nos sentemos a discutir un proyecto que sea una alternativa frente a Milei. Que llegó el momento de que dejemos de ser solo oposición para empezar a ser una alternativa a lo que nos va a dejar el gobierno de Milei, y me parece que hay un montón de compañeros y compañeras que están concentrados en eso, generando espacios para habilitar ese tipo de discusiones, particularmente desde el Frente Renovador.
Sergio Massa no viene teniendo la exposición pública que quizás algunos demandan en este contexto, pero viene siendo muy responsable de la realidad que atraviesa hoy la Argentina, hablando con todos, dialogando con todos, conscientes de que para construir una alternativa lo primero que necesitamos es la unidad del peronismo, pero que con el peronismo no alcanza. Y yo veo a muchos dirigentes, y puedo hablar del mío, que es Sergio, que está muy concentrado en eso, y que el momento de dirimir candidatura se definirá en el momento en que tenga que ser, pero me parece que hoy es el momento de reconectar con la sociedad que demanda del peronismo que empecemos a construir una alternativa frente a Milei. Hace pocas semanas, bueno, la semana pasada, fue el planteo que finalmente no se concretó, que fue el pedido de sesión especial que habían hecho junto con otros bloques, varios proyectos, entre ellos la interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni, o analizar y discutir temas más vinculados con lo social, o también la interpelación a la ministra Sandra Petovelo o al ministro de Economía. Emplazar a las comisiones, en definitiva, ¿no? Que es un poco el objetivo que ustedes tenían. ¿En qué quedó esa situación? ¿Están esperando la oportunidad nueva para poder llevar y hacer nuevamente un pedido de sesión especial? Sí, nosotros creo que tenemos que insistir con esa sesión que se vio trunca por el llamado del oficialismo el mismo día, para que justamente la sesión se cayera. Yo lo que sí creo, Fernando, en principio que lamentablemente naturalizamos en esta Cámara de Diputados el tema de emplazar a las comisiones, ¿no? Por ahí la gente escucha y dice, ¿qué será emplazar? Significa que las comisiones que preside el oficialismo en la Cámara de Diputados no están funcionando, no habilitan la discusión, y hay proyectos que tienen giro a comisiones que no funcionan, porque hay una decisión del oficialismo que las comisiones estén cerradas y se abran solo para tratar los temas que al Poder Ejecutivo le interesan. Y no estamos ni siquiera pudiendo avanzar en que el oficialismo abra la discusión. Porque nosotros lo que pretendemos es que los diputados y diputadas que no nos quieren dar quórum también pongan la cara frente a la gente y que le digan a la gente que no quieren que el jefe de gabinete dé explicaciones por ese patrimonio que al día de hoy no puede explicar. Entonces, la verdad que no tenemos hoy el número para insistir con esa sesión. Sabemos que hoy el quórum está lejano a lo que nosotros aspiraríamos. Creo que igual, por supuesto, no vamos a relegar la insistencia para tratar de que esa sesión ocurra, que es nada más y nada menos para habilitar la discusión de esa interpelación y de otros temas que creemos que son importantes, de los que charlaba hace un rato, para que las comisiones los empiecen a trabajar, nada más y nada menos que para eso. Diputada, hablábamos recién de la interna de Unión por la Patria y, bueno, y de cara a las elecciones del año próximo. La semana pasada, días atrás, se lanzó públicamente Sergio Uñac como candidato presidencial, o al menos eso dijo que iba a ser, que se lanzaba para postularse como candidato a presidente. ¿Hicieron algún análisis de esa presentación? Yo creo, y no voy a criticar a los compañeros que se adelantan a hablar de candidaturas. Yo creo que no es el momento para hablar de candidaturas. Es válido que haya compañeros y compañeras que se animen a dar esa discusión. Insisto, yo creo que lo que hay que sentarse a discutir ahora desde el peronismo no son los nombres, sino el programa para construir una alternativa frente a Milei. Si algunos compañeros quieren arrancar la discusión desde ahí, pero después se van a sentar a colaborar en la construcción de este programa, me parece que es súper válido que suceda, pero yo creo que la sociedad hoy espera que primero le planteemos qué vamos a hacer antes que quién lo va a hacer. Claro. Bueno, en el medio está el Mundial también, ¿no? El Mundial, sin lugar a dudas. No sé si va a paralizar la Cámara o va a paralizar algunas actividades, pero sí me parece como que va a eclipsar a la actividad política, seguro. Sí, y puede ser que el gobierno lo utilice también para avanzar con algunas medidas que sigan yendo en contra, ¿no? de la sociedad. A ver, es válido que suceda. Ya vivimos un mundial hace muy poquito, lo que genera un mundial para la mayoría de los argentinos es algo lindo, es algo que se comparte en familia, que se comparte en los barrios, que se comparte en las escuelas. Va a generar seguramente un ambiente muy lindo. Ahora, ese ambiente muy lindo yo creo que no va a dejar de lado lo que están atravesando la mayoría de las familias argentinas, y me parece que por más que el gobierno intente tapar
con el codo lo que están viviendo hoy la mayoría de los argentinos, le va a costar igual, pese a que haya un mundial en el medio. Claro. Bueno, la última pregunta, me parece, ¿no? Diputada, recién hablaba usted de que el peronismo, con el peronismo solo no alcanza, ¿no? Respecto a una eventual, con una alianza o, algún tipo de coalición de cara al 27. ¿Con qué otros sectores se imagina que pueden llegar a poder consensuar? Creo que con todos esos sectores que quieran construir una alternativa frente a Milei. Y ahí me parece que el eje va a estar en lo que están atravesando hoy las familias de la Argentina y en un plan económico que cierre con la gente adentro. A mí me parece que ese es el punto de partida de cualquier proyecto político que tenga que venir después de este gobierno. Uh-huh. El diálogo que llamó el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires el día 25 de mayo, ¿cómo lo tomaron ustedes? A mí me pareció un mensaje contundente, el del arzobispo, que sí tiene que ver con la realidad de la gente. Sorpresivamente me quedé después escuchando unas declaraciones del presidente que pareciera que no se había noticiado, que mucho de lo que dijo el arzobispo tenía que ver con la realidad que el presidente no mira todos los días. Yo creo que lo que dijo el arzobispo es un poco lo que planteamos nosotros desde la oposición, en principio con mirar esa realidad que atraviesan hoy millones de argentinos que el gobierno no ve y que no entran en el Excel de Caputo cuando va a pagar los intereses de deuda al Fondo Monetario. Y me pareció contundente, necesario. Ojalá que alguien del gobierno de Milei haya tomado nota, escuchándolo al presidente, me parece que no, lamentablemente. Sabrina, gracias por este ratito ampliado con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Sabrina Selva, diputada nacional por Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a ir a la pausa. Silvina, gracias. Nos reencontramos la semana que viene contigo. Gracias. Usted quédese en sintonía, que enseguida regresamos. Breve corte y enseguida retomamos Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes.
Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Abrimos la ventana, vemos la ciudad de Buenos Aires. Una tarde que va cayendo, una tarde bárbara en la jornada de hoy. A la mañana estuvo un poquito fresco porque había un poquito de viento, pero a la tarde, una tarde hermosa, pero obviamente estamos en épocas también invernales y por lo tanto el atardecer es así, refrescando, tránsito fluido por la 9 de julio, intersección con Avenida Independencia, centro de la ciudad de Buenos Aires. Y con esta ventana, con esta imagen, ya saludamos a la señorita Melisa Jofré. Meli, buenas tardes. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, sí, en esta semanita que después del feriado arranca un poco con una merma, ¿no? De la actividad parlamentaria. Sí, claro. Más no de los temas que ya están en estudio, en análisis, que seguramente la letra chica de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo los están analizando los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ya hay 2 proyectos en este sentido en lo que compete a diputados que tienen que ver con el Superrigi y con la ley más conocida como Ley para Regular el Lobby. Sí. Que, bueno, fueron girados a comisiones durante esta tarde. La semana que viene se espera que alguno pueda empezar a debatirse. El Superrigi que nace, bueno, del Rigi original, es una extensión, digamos, de ese Rigi creado en la Ley Bases. En este proyecto aspira a alcanzar a otros nuevos sectores. Y la Ley de Lobby, que, bueno, es un tema que fue debatido en su momento, la Ley para Regular el Lobby, durante el gobierno de Cambiemos, ¿te acordás? El Poder Ejecutivo había impulsado en ese momento un proyecto que no prosperó, no tuvo éxito, no prosperó aquí en la Cámara Baja. Y luego, en el 2018, sí se debatió en comisiones en el Senado. Y en ese momento se dictaminó sobre la base de una iniciativa que había presentado el entonces senador Miguel Ángel Pichetto. Hoy Pichetto dio declaraciones justamente al respecto porque hoy le toca estar en diputados y va a tratarse ese tema nuevamente. O sea que es posible que también él vuelva a presentar una iniciativa o por lo menos utilice su iniciativa como para tener la base suya de fundamentos. Sí, puede ser porque justamente, ¿no? También cuando vienen proyectos del Ejecutivo, a veces, según en qué temas, se replican otras iniciativas de diputados que tienen propuestas propias y, bueno, desde allí se puede llegar a determinados consensos, ¿no? Claro, exactamente. ¿Te acordás que Adrián Pérez en ese momento era el secretario de Asuntos Políticos y era el que había venido en representación del Ministerio del Interior, que en ese momento estaba a cargo de Rogelio Frigerio? Sí. Estábamos hablando de la última vez, ¿no?, que se debatió este tema. Y bueno, había asistido tanto a diputados como, bueno, en ese momento al Senado. Igualmente ese dictamen del Senado nunca llegó al recinto, así que bueno, veremos si esta vez se avanza o no. Sí, hubo una presentación, yo busqué algunos antecedentes en la jornada de ayer y hay un proyecto que pidió o que presentó Karina Banfi, junto con diputados radicales, cuando todavía Karina Banfi formaba parte del bloque del radicalismo, ¿no? Claro. El bloque oficial. Hoy tiene un monobloque que se llama Ahora Buenos Aires y presentó un proyecto para regular el tema del lobby. Eso fue en el 2024. Sí, bueno, por eso hay que ver cuáles tienen estado parlamentario, cuáles lo perdieron, quiénes lo presentan ahora y qué celeridad o no se le da a ese debate, ¿no? Me parece que el Superrigi va a ser el que va a empezar primeramente a debatirse. Tiene tres comisiones giro, la de Presupuesto y Hacienda, la de Industria y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así que bueno, esas son esas 3 comisiones. Y para el proyecto del lobby que estábamos hablando, tiene las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Por otro lado, quedan los otros 2 proyectos enviados por el gobierno en el Senado, que hablamos de la derogación de etiquetado frontal de alimentos, que esa ley justamente fue una ley que nació en el Senado, que nació del consenso. Hoy también hablaba en los medios, porque obviamente ahora empiezan a ser todos consultados, Julio Cobos, ex senador y ex diputado, pero en ese momento cuando salió la ley de etiquetado frontal era senador
y se consensuó justamente con una senadora de otro bloque, el de Unión por la Patria, que era Anabel Fernández Sagasti. Ambos mendocinos, Sí. pero ambos de diferentes bloques. Claro. De un consenso de ellos surgió ese proyecto que tuvo media sanción y después vino a diputados. Y en el caso de ludopatía, que propone el gobierno su propio proyecto, hay una media sanción esperando de la Cámara Baja, ¿no? Claro, que todavía tiene estado parlamentario. Exactamente. Y Lo recordemos que cuando fue la sanción de ese proyecto, la Libertad Avanza votó en contra. Sí. Y el radicalismo y el PRO, hoy aliados del oficialismo, se abstuvieron. Exactamente. Bueno, Así que un debate era otra interesante se va a cámara, abrir, claro, obvio. en ambas leyes, ¿no? Eran otras cámaras, pero hay que ver, ¿no? Que cómo se replica. También estamos viendo hoy por hoy legisladores que, bueno, que podemos comparar, ¿no? Las Sí. votaciones que tuvieron en un momento o en otro. Sucedió la semana pasada con el régimen de zona fría y diputados que habían votado a favor y esta vez votaron, bueno, por la modificación de ese régimen. Bueno, hablamos de otros proyectos que también van formando parte de lo que es la mesa de trabajo de esta Cámara de Diputados y Meli, nos metemos en un tema que, bueno, empieza cada vez más a cruzar distintos sectores sociales, gubernamentales, y no solo de la Argentina, sino del mundo entero, que es la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Un tema que hasta el Papa, en su primera encíclica de León XIV, hace referencia también a la inteligencia artificial. Exactamente, al avance de la Sí, tecnología. claro. Y justamente cómo impacta en nuestras vidas. Por eso también, a ver, todo el escenario que puede atravesar la inteligencia artificial y cómo regularla, creo que es la gran discusión, ¿no? Porque por momentos surgen, bueno, proyectos que apuntan a determinado sector, ¿no? Regularla en el caso del ámbito audiovisual, Sí. por ejemplo, que ahora es lo que vamos a repasar un poco. Regularla en el ámbito de la educación. Bueno, hay que ver, ¿no?, cómo se dan esos consensos para poder llegar en algún momento quizás a una normativa, un marco legal. Otros países ya han avanzado en este sentido. En la Argentina se vienen dando debates hace años, ¿no? Desde después de la pandemia podemos decir que todos los años hemos visto algún que otro debate, primero con jornadas, quizás no en el marco de comisiones, y luego sí, dentro de comisiones Sí, se claro. ha debatido y se viene debatiendo, y justamente se están presentando proyectos hace un par de años, algunos pierden justamente estado parlamentario al no avanzar, y es lo de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con un proyecto que vuelve a presentar un diputado. Hablamos en este caso del diputado Juan Bruje, que es del bloque de Provincias Unidas, que, bueno, representó su proyecto para crear un marco legal en torno al uso de la inteligencia artificial. Un tema que, como te decía, bueno, se viene debatiendo hace tiempo y el año pasado se trató en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. En ese momento la comisión estaba presidida por Daniel Goyán, hoy exdiputado, y él también tenía un proyecto al respecto. Había proyectos también de Oscar Agoscarreño, que compartía bloque justamente con Juan Bruje, y lo que sucedió allí es que hubo varias reuniones informativas con especialistas y demás, y en noviembre se aceleró ante lo que era el recambio legislativo. En noviembre del año pasado se aceleró de alguna manera el tratamiento y Goyán pasó a la firma un proyecto que, bueno, no reunió demasiado consenso. Además, tenía, bueno, giro a otras dos comisiones en manos Claro. del oficialismo. Entonces, si bien ciencia, la Comisión de Ciencia era la cabecera, lo que se quiso hacer un poco fue un gesto de, bueno, todo el trabajo que hicimos de debate durante este año lo coronamos con un dictamen, pero bueno, no hubo consenso entre los bloques, y en ese momento también Sabrina Ahmechet, me acuerdo, de Damián Arabia, que recién se habían pasado al bloque de La Libertad Avanza, pusieron un poco el grito en el cielo con la propuesta Claro. de Goyán, pero bueno, es lo más reciente que tenemos en cuanto a esta temática. Sí, y me parece que igual en esos debates que se dan a veces en la Cámara de Diputados, sabiendo que de repente van a encontrar, principalmente desde la oposición, muchos obstáculos para poder cristalizar
la posibilidad de concretar un proyecto que sea convertido en ley, es importante que se deje el antecedente. Claro. Porque todo suma, sirve porque se retoma. Sí. Y el contexto también es lo que también va modificándose. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de un tema que el mundo empieza a hablar. Sí. Que ya está hablando y que cuando decimos, no por nada hacemos referencia a la primera encíclica del Papa León XIV, futuro visitante de la República Argentina. Así es. Es cuando habla el Papa sobre estos temas es porque también está planteando la alerta. Si no, no hablaría el Papa de la inteligencia artificial y dejaría que siga su curso normal. Pasa que avanza a pasos agigantados, Claro. ¿no? Este tema, y también proyectos que, bueno, se debatieron en su tiempo, sirven como base para, como vos decís, ¿no? Un antecedente para tener en cuenta, pero también hay que ir viendo esas modificaciones que, bueno, se mueven aceleradamente quizás, Claro. ¿no? Bueno, la discusión resurge, si decimos, por la campaña lanzada, en este caso por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que con videos a través de redes sociales en la que reconocidos artistas piden por una ley. Hay videos circulando donde se los ve hablando de este tema: Ricardo Darín, Guillermo Francella, Gustavo Garzón, Vanina Bassi, entre otros actores muy reconocidos, donde ellos expresan: mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo. Y lo que piden es regular el uso de la inteligencia artificial en el ámbito audiovisual, bueno, teniendo en cuenta los riesgos que corren justamente, ¿no? A través de videos falsos o piezas audiovisuales que se utilicen sus imágenes o su voz, y esto de alguna manera para reproducir actuaciones, lo que perjudica no solo, dicen ellos, las fuentes de trabajo, sino también, bueno, los derechos de los intérpretes, ¿no? Es algo que vienen pidiendo no solo desde esta asociación, sino también desde distintas asociaciones y movimientos de la cultura. Bien, vamos a ver un poco qué es lo que plantea esta iniciativa representada por Bruje, que prevé que toda pieza audiovisual, sonora o digital generada con inteligencia artificial deberá incluir una advertencia visible y transparente para evitar engaños, fraudes o maniobras de desinformación. Y en este sentido también lo que prevé es que modifica el Código Penal y agrega penas, incorpora penas para quienes eliminen, oculten o alteren justamente estas advertencias, ¿no? Esta identificación que debe poseer en todo caso ese video o ese audio referido a que fue creado con inteligencia artificial y que no es verdadero, ¿sí? Claro. Bien, vamos a la siguiente placa. También incorpora sanciones civiles para quienes provoquen daños mediante el uso irresponsable de los sistemas de inteligencia artificial. En este caso también acá entra otro tema que había sido parte del debate el año pasado y que tiene que ver con las campañas electorales, ¿no? Claro. Entra a correr lo que, bueno, se conoce como los deepfakes, que se utilizan para manchar quizás la reputación de alguien, para modificar la opinión pública, para alterar discursos de distintos dirigentes políticos o manipular los procesos electorales de esta manera, ¿no? De alguna manera. ¿Te acordás ese video que salió de Mauricio Macri, que no era Mauricio Macri, hablando de la candidatura de Silvia Lospenato en Claro. aquellas elecciones porteñas que se desdoblaron el año pasado, en mayo, hace casi un año? El 18 de mayo fueron, y bueno, ya más de un año, y que circulaba ese video por las redes sociales diciendo que Silvia Lospenato había bajado su candidatura a legisladora porteña. Bueno, ese es un ejemplo, por ejemplo, de los que se utilizaron en ese momento también para debatir, bueno, en cuanto a la arena política, la importancia de estos videos utilizados con inteligencia artificial, Claro, ¿no? con la inteligencia artificial las fotos, se pueden montar fotos Ujú. y hacer aparecer reuniones a personajes que nunca estuvieron Ahí. juntos, Sí, ¿no? exacto. O borrar también. O borrarlos, claro. Sí.
Bueno, después, y bueno, eso, ¿no? También lo más llamativo es todavía a veces el nivel de veracidad que alcanzan los videos, ¿no? En cuanto a la voz, no sé si tanto la imagen. Quizás viéndolos con más detenimiento, o sea, ese video en ese momento que circulaba de Mauricio Macri, si uno lo veía detenidamente se daba cuenta que no era verídico. Quizás sí la voz a veces realmente alcanza niveles muy similares, muy parecidos, y es confuso, ¿no? Claro. Presta la confusión. O lo que se viraliza muchas veces también respecto de los audios de WhatsApp, También, claro, ¿no? exacto. Así que hoy por hoy es muy fino ese reconocimiento de, bueno, frente a qué material estamos, ¿no? Sí. Si es verídico o no. Y bueno, también lo que prevé este proyecto es que habilita acciones resarcitorias para las víctimas afectadas en su imagen, privacidad o derechos personales, y prevé sanciones penales y agravantes en el caso de creación y difusión de contenido sexual falso. Esto fue algo que sí se debatió e incluso alcanzó medias sanciones, este tema, ¿no? Claro. El de los videos falsos con contenido sexual, para extorsionar también muchas veces a parejas, ¿no? Claro. Y bueno, lo que suma también este proyecto es que en el caso de esta difusión de deepfakes con contenido sexual, si estuvieran afectados o si estuvieran involucrados menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, se agravarán esas penas, ¿no? Que prevé el proyecto. Así que, bueno, también está considerado este tema. Y algo que señaló Juan Bruje al representar este proyecto es que la dignidad de la persona humana tiene que ser el objeto único y principal del uso de todo tipo de tecnologías, en especial de la inteligencia artificial. Bueno, un debate que ya estamos viendo va a superar lo que es una sola comisión, ¿no? Me parece que van a ser varias las comisiones que van a tener que analizar ese tema. Qué bien que queda gráficamente las placas con imágenes, con paños de imágenes que vayan vistiendo y acompañando el relato tuyo sobre, en este caso, sobre la regulación del uso de la inteligencia artificial. Tan intangible, ¿no? Que acá, Sí, bueno, claro. de alguna manera también estamos viendo esas imágenes que son generadas justamente con inteligencia artificial. Claro, exactamente. Bueno, en las redes sociales permanentemente uno tiene que hacer un doble chequeo para saber si las imágenes que está viendo son o no son reales. Claro, o las son llamadas o no fake son. news, ¿no? Claro, exactamente. Permanentemente en imágenes que de repente pueden llegar al país desde el exterior, que uno puede estar viendo, por ejemplo, con los sucesos que transcurren en Medio Oriente. Y a veces necesitan, hasta medios que publican, hacer la aclaración de si son generados por inteligencia artificial o no. O no, sí. Bueno, así como el avance de la tecnología, como decías vos, que señalabas y mencionabas la encíclica del Papa, él dice, ¿no?, en una parte parafraseando, que así como la tecnología y la inteligencia artificial es muy buena para sanar, para curar, Claro. o en muchos aspectos y en muchos ámbitos, también puede servir para engañar, para descartar. Total. Esas eran algunas de las palabras que utilizaba. Así que bueno, ahí está donde este debate es áspero, ¿no? Porque, bueno, regularla, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo? ¿Para qué casos? Y ahí es donde tienen que encontrar también las distintas visiones que hay dentro de este Congreso, los consensos para, de alguna manera, dejar una ley, más estricta o más flexible, ¿no? Es medio complicada la discusión y por eso vemos que hace años se está dando, Sí, como claro. decimos. Y repetimos, esto lo hemos dicho ya en muchas oportunidades, no es un debate que da solamente la República Argentina. Es un debate que lo dan los parlamentos del mundo. Exacto. El tema de la utilización de la inteligencia artificial. En las últimas reuniones del G20, donde se reúnen los presidentes de las grandes potencias, de los países desarrollados, los países en vías de desarrollo,
en la cual participa también la República Argentina, han sacado, o parte de los documentos también hablan del tema de la utilización y la regulación de la inteligencia artificial. Hay posiblemente parlamentos o regiones del mundo donde se haya avanzado más o en otros donde se esté avanzando menos, pero lo cierto es que todos lo tienen en las agendas de trabajo legislativo, está el tema de la inteligencia artificial. Y se puede tomar, obviamente, y se van tomando, y Argentina toma, y seguramente Juan Brugué, cuando hizo su proyecto, también ha tomado antecedentes internacionales para saber qué dice la comunidad europea respecto a este tema. ¿Qué está haciendo el mundo frente a esto? Exacto. Sí, y sobre todo, bueno, esto, regularizarlo desde el sentido de, bueno, el derecho del sujeto humano, ¿no? De la persona, de si afecta tu identidad, tu honor, ¿no? Me parece que va más desde ese lado, desde, bueno, los derechos de las personas frente a la inteligencia artificial. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa aquí en Diputados Televisión, la última, y enseguida regresamos. Estamos aquí en DTV. Quédese en sintonía que en un par de minutos ya estamos nuevamente con ustedes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Muy bien, nuevo bloque, último, bloque de pasos perdidos de la jornada de hoy y nos vamos rápidamente a la provincia de Buenos Aires. Diputada Romina del Pla, ¿cómo le va? Buenas tardes. Melissa Jofré, Fernando Fraquelli saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, un poco analizando, ya haciendo una primera lectura, ¿no? de todos los proyectos, no solo los que están en la Cámara de Diputados, sino los que están ingresando, que hablamos de proyectos vinculados con el Superrigi, proyectos vinculados con la ley de lobby, por lo menos para lo que tiene que ver con diputados. Después está el tema ludopatía, está el tema etiquetado frontal desde el Senado Nacional. ¿Hay también una primera lectura desde el Frente de Izquierda? Sí, por supuesto. Son todos proyectos que el oficialismo coloca, que tienen el objetivo de seguir generando enormes oportunidades de negocios a un puñado de empresas. Y todo sigue la misma línea que denunciamos en ocasión del tratamiento de la ley Hojarasca, donde planteamos con claridad que lo que Sturzenegger, Milei, Caputo llaman desregulación, en realidad es la vía libre para que las empresas de ciertos sectores hagan lo que les venga en gana, ¿no? Y en este sentido, lo que ellos llaman el superrigi, en realidad son nuevas exenciones impositivas de todo tipo, no a nuevos proyectos, porque este es el engaño completo. Empiezan a poner cifras diciendo, no, acá están ingresando esta cantidad de inversiones nuevas, y entonces ponen un listado de empresas, la oficina esa de respuestas, que mienten completamente. ¿Por qué? Porque todo lo que está apareciendo vía RIGI son la enorme mayoría proyectos o inversiones que ya estaban en camino y que lo único que hizo el gobierno es quitarle impuestos a esas inversiones o a esas explotaciones, por ejemplo, de establecimientos mineros, de actividades de YPF y demás. Con lo cual no hay nada nuevo bajo el sol. Era lo mismo que ya estaba en danza. Sin embargo, a esas empresas les están dando beneficios enormes porque no les están cobrando los impuestos que les tendrían que estar cobrando. Lo mismo está pasando con el Superrigi, o pretenden que pase con el Superrigi. Nuevas exenciones para actividades que en realidad ya están en desarrollo. Entonces no es verdad que vienen nuevas inversiones ni que sectores del empresariado internacional están pensando en qué bien invertir en Argentina. Falso de toda falsedad, porque además digamos que todos esos beneficios les permiten, además, trasladar las utilidades a los países de origen de muchas de estas empresas, y además son actividades que dejan de regalías poco y nada. Entonces, realmente no estamos hablando de un proyectos que van a dejar dividendos para el país, que van a dejar una acumulación de reservas, ni siquiera grandes dotaciones de nuevos empleados, porque como hemos denunciado ampliamente, las empresas, por ejemplo, las megamineras y demás, tampoco dan empleo a muchas personas, lo que queda después es el gran pasivo ambiental. Y lo mismo pasa con la eliminación del etiquetado frontal u otras normas que están tratando de poner en el centro de la escena. Bueno, la ley de lobby no hace más que tratar de legalizar lo que ya en Estados Unidos es legal, que es la injerencia y la presión y las dádivas y comprar a ciertos funcionarios para que beneficien a ciertos sectores empresarios. Bueno, eso realmente no tiene nada de progresivo, ¿no? Entonces, nos parece que toda esta agenda es claramente antiobrera, es claramente antipopular, cuando los problemas que están ocurriendo tienen que ver con los tarifazos que se agudizan con la ley que se aprobó hace 2 semanas en relación a eliminar la zona fría, una semana, perdón, sí. La zona fría, en relación a los tarifazos de los servicios que se autorizan todo el tiempo, como el transporte y demás, y mientras los salarios siguen ultra pisados, y entonces realmente salen informes que son escalofriantes, que más de la mitad de la población con trabajo registrado está
apenas llegando al millón de pesos y la otra mitad cobra salarios por debajo. Son salarios no solo de pobreza, sino prácticamente de indigencia, porque hoy la canasta básica está en 1.400.000 pesos. Entonces, ¿qué queda para los no registrados, para los precarios, para el pluriempleo? La situación es gravísima, porque los salarios no alcanzan, porque crece el desempleo que por momentos se lo disfraza, digamos, con lo que son los empleos por aplicaciones y demás, pero que uno no puede dejar de tener claro que son empleos precarios, que son changas, que son trabajo a cuenta. Entonces, esto no resuelve la situación social, que cada vez es más grave, y en ese sentido nosotros la vemos permanentemente. Hay conflictos que están en desarrollo, que crecen en las provincias cada vez más agudamente, en la docencia, Claro. en las industrias que van cerrando y demás, y este descontento se va manifestando cada vez con más profundidad, Sí. ¿no? Y nosotros vemos que hay una agenda que desenvolver al servicio de los trabajadores, Claro. ¿no? Diputada, y en ese sentido, ¿no? De qué tal, Melissa Jofré la saluda, de, bueno, conflictos que se van agravando, también mencionaba el tema de la educación, hablamos de la ley de financiamiento universitario, ¿cómo observa que puede escalar lo que hoy tiene que ver con el reclamo, que ahora se trasladó, bueno, al Nacional Buenos Aires y al Pellegrini, colegios que están tomados por los estudiantes? A la espera de, bueno, la resolución por parte de la justicia, ¿no? En este caso de la Corte Suprema. Bueno, claramente nosotros venimos denunciando que estamos frente a un caso muy emblemático, ¿no? Una ley que fue aprobada 5 veces en el Parlamento, 5 veces, porque no solo se aprobó en las 2 cámaras la primera vez, se vetó, se volvió a aprobar con la insistencia 2 veces en ambas cámaras. Y luego se evitó su anulación o su modificación cuando se trató el presupuesto, porque se rechazó el famoso capítulo 11. O sea, una ley que fue aprobada 5 veces, que el gobierno desconoce, que el gobierno no implementa, que se ha judicializado porque la justicia le ordenó al gobierno aplicarla, dejar de hacerse el distraído. No contento con esto, el gobierno apela a la Corte Suprema y en el mientras tanto, una semana antes de que se haga, unos días antes de que se haga la nueva marcha federal universitaria, la cuarta, no tuvo mejor idea que recortar vía resolución administrativa el 60% del escaso presupuesto que estaba aprobado en materia de infraestructura universitaria. O sea, estamos frente a un combo de provocaciones muy profundas cuando los salarios de la docencia universitaria han perdido el 50% del poder adquisitivo en promedio. Y muchos docentes se van porque no pueden soportar esta situación. Entonces, la intervención de los estudiantes, el paro de toda esta semana de la docencia universitaria de la mano de AGDUBA y otros gremios, las clases públicas, los reclamos, tienen que ver con que la situación es extrema de vaciamiento universitario. El vaciamiento no es solo que los docentes no cobran, que muchos renuncian, que la situación se hace insoportable, que todo el complejo de investigación científico-tecnológica está completamente vaciado, sino que además los principales afectados obviamente son los estudiantes. Y por eso yo veo y saludo la iniciativa de los estudiantes, de las estudiantes del Pellegrini y del Buenos Aires, que están poniendo en el centro de la escena la gravedad de lo que está ocurriendo y que la Corte Suprema no puede mirar para otro lado. Ahora, tenemos enormes prevenciones sobre lo que va a hacer la Corte Suprema, porque sabemos que es una Corte que juega para el oficialismo también y que juega para el sostenimiento de lo que llaman los intereses estratégicos del Estado, que no son más que cumplir con los reclamos del Fondo Monetario Internacional, que cumplir con los acreedores externos de una deuda completamente fraudulenta. Entonces, este ajuste en la universidad viene de la mano de eso y tiene esa explicación. Entonces, bueno, me parece que la situación es muy grave y que obviamente va a continuar el plan de lucha hasta que esta situación no se resuelva, porque nadie en Argentina, salvo el sector que apañe, que es cómplice del gobierno de Milei, todos aquellos que le votan leyes invotables, va a permitir que la universidad pública sea vaciada y cerrada
porque por más que esté abierta, si no tiene sus docentes en forma plena, si no tiene sus actividades de investigación en forma plena, si sus estudiantes no tienen las becas para poder sostener gran parte de la educación y demás, bueno, se está vaciando en su contenido profundo. Romina, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Gracias. Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda por la provincia de Buenos Aires. Cuando dijimos nos vamos a la provincia de Buenos Aires, tenemos que haber dicho nos vamos a La Matanza, ¿no? Sí, señor. Que de ahí es Romina del Pla. Y Melissa Jofré. Y Melissa Jofré también, y el resto de la familia Jofré. Sí. Bueno, vamos a hablar de un tema que va a suceder, una actividad que va a suceder el próximo día viernes, en las próximas 48 horas, que tiene que ver con la fiesta patria, la fiesta del 25 de mayo. Patriotas, historia secreta de una revolución. El próximo viernes a las 4 de la tarde en el Salón de los Pasos Perdidos de esta Cámara de Diputados se va a presentar Patriotas, historia secreta de una revolución, un musical escrito por Maricé Monteiro y Manuel González Gil, con música de Martín Bianchedi y dirección general de Nacho Medina. La obra forma parte del ciclo de espectáculos vinculados a efemérides de la historia argentina titulado Musicales Históricos, que se viene presentando en distintos museos nacionales de esta ciudad, de la ciudad de Buenos Aires. Este musical histórico narra los acontecimientos ocurridos en Buenos Aires entre 1801 y 1810, desde las meseas, el legendario Café de Marco, donde una generación de porteños inició su paso por la política y encarnó las vivencias fundacionales de un país naciente. La obra se inicia con la inauguración de un moderno café, propiedad de don Pedro José Marco. En ese nuevo salón, convertido por su elegancia y comodidades en un verdadero acontecimiento social que altera la placentera vida porteña, se darán cita los jóvenes patriotas que sueñan la revolución. Son ellos los auténticos hacedores de los sucesos fundadores de nuestra patria, quienes revivirán ante el espectador ese periodo de la historia argentina. Musicales históricos, repetimos, el próximo viernes 30 de mayo en el Salón de los Pasos Perdidos, entrada libre y gratuita, y esto también está organizado por la Dirección de Cultura de esta Cámara de Diputados de la Nación. Ahí tenemos las imágenes de las obras también realizadas anteriormente en ese salón, en el histórico salón que tiene este Congreso Nacional, como es el Salón de los Pasos Perdidos, el paso previo de los legisladores al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, una buena propuesta cultural el viernes a las 4 de la tarde, repetimos, entrada libre y gratuita en esta Cámara de Diputados de la Nación, también como parte de lo que tiene que ver con los festejos de la Revolución de Mayo. Así es, fecha patria que, bueno, recordamos el lunes pasado, ¿no? El feriado con, bueno, ese Te Deum también, allí en la Catedral de Buenos Aires, la participación del presidente Javier Milei, de todo el Gabinete Nacional, y, bueno, el fin de semana largo que se vivió a lo ancho y largo del país, recordando nuestra fecha patria. Exactamente. Bueno, ¿tenemos otros temas también para destacar, Meli? Sí, bueno, empezábamos este programa con comentando, ¿no?, los proyectos que envió el Poder Ejecutivo y sobre todo dos proyectos que ingresaron por la Cámara de Diputados que tienen que ver, bueno, uno de ellos con el Super RIGI, el nuevo régimen para atraer inversiones millonarias en industrias, en las llamadas industrias del futuro. Entre los objetivos, bueno, de este proyecto apunta a proyectos que comiencen con inversiones a partir de los $1.000 millones y que comprometan al menos el 20% de ese monto dentro de los primeros 2 años desde la fecha de adhesión al RIGI. Recordamos que surge esta iniciativa como una, digamos, una segunda parte de lo que fue ese primer RIGI original de la Ley Bases y fue presentado días atrás con algunos detalles por parte del
ministro de Economía, Sí. Luis Caputo, en una conferencia de prensa con Manuel Adorni. Ahora estamos conociendo más justamente detalles y tienen que ver, bueno, entre esos detalles hablamos de vehículo de proyecto único, entidad con activos afectados únicamente al proyecto y que no podrán realizar otras actividades, pero sí fusionarse entre sí. También que quienes adhieran tributarán una alícuota del 15% del impuesto a las ganancias. Esto, por ejemplo, del 15% era algo de lo que se refería a Caputo entre, bueno, diferencias que había respecto a un RIGI y otro, ¿no? Recordamos que va a tener que pasar por 3 comisiones aquí en la Cámara Baja. Seguimos con algunos de esos detalles. También plantea la exención de derechos de importación, regímenes de percepción nacional, provincial o municipal. Esto es algo de lo que se habla muchísimo, ¿no? Respecto de las tasas o impuestos que también las provincias muchas veces tienen para referidas actividades. Y bueno, lo que se busca justamente es la previsibilidad a largo plazo, ¿no? Claro, y dejar claro ese punto central también Sí. en lo que es la letra fina de la ley, ¿no? Exactamente. Bueno, la exención en derechos de exportación y el IVA cancelable con certificados de crédito fiscal transferible a proyectos o ARCA. Bueno, hablamos de la ex AFIP. Y a ver si tenemos otra placa más. Cargas patronales, acá hablamos de otros beneficios. Cuando hablamos del RIGI hablamos de beneficios fiscales e impositivos, en este caso por un plazo de 30 años. Por eso es lo que se remarca como la previsibilidad y seguridad jurídica que se busca dar, ¿no? Claro. Desde los fundamentos del gobierno. Cargas patronales, alícuota única del 10% de nuevas relaciones laborales desde la adhesión. Esto es lo que de alguna manera busca promover la creación de puestos de trabajo. Y liberación cambiaria sobre cobros de exportación, 20% libre al año de la primera exportación, 40% al segundo año y 100% al tercer año. Seguimos con, bueno, estabilidad tributaria, aduanera, previsional y cambiaria por 30 años. Esto es lo que se busca, como decimos. Protección contra actos confiscatorios o expropiatorios. Y los proyectos radicados en provincias, la adhesión de la jurisdicción al régimen para beneficios nacionales. Es decir, las provincias también deberán de alguna manera comprometerse y adherir así como se adhirió al RIGI, en este caso al Super RIGI. Bueno, ahí están, otros de los temas que sin lugar a dudas va a ser motivo de debate. Es muy posible que ya la próxima semana se estén convocando a estos plenarios de comisiones, para por lo menos empezar ya a diagramar. Es parte de la estrategia que ayer se estuvo trabajando en la mesa política de la Casa Rosada, en la mesa política del Gobierno Nacional, esa mesa política que integra el jefe de gabinete Manuel Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero donde participan el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros funcionarios, asesores presidenciales, porque ayer estuvo Santiago Caputo, estuvo el subsecretario Eduardo Lule Menem, estuvo en la jornada de ayer, en la reunión en Casa Rosada, el ministro de Economía, Luis Caputo. Bueno, esa ingeniería respecto a cómo seguir en adelante, no solo con el proyecto, sino cómo que ese proyecto empiece a transitar los caminos del Congreso, es donde empiezan a marcarse las estrategias. Y las estrategias ahí que dicen, bueno, en principio la semana que viene, primer plenario de comisiones, para avanzar, por lo menos con estas iniciativas. Son las que vinieron aquí a la Cámara de Diputados, 2, la que recién vos, Meli, bien estabas detallando, el Super RIGI, y después está también el otro proyecto, que es el proyecto de ley de lobby, que ya venimos con algo que vos también adelantaste, que con un tema que no es nuevo para el Congreso, que ya tiene antecedentes legislativos e incluso unos últimos proyectos presentados hace un año y pico nada más. Así es, sí. Bueno, la idea es que se pueda
avanzar, empezar a tratar en comisiones, veremos si asisten funcionarios o no. Sí. En este caso, Luis Caputo, como decíamos, el ministro de Economía, que lo presentó al Superrigi en conferencia de prensa, no es propenso a venir al Congreso. De hecho, nunca ha asistido durante esta gestión. Así que ahí se ve un poco más complicado, pero quizás vengan funcionarios de Economía. Y recordemos que el RIGI anterior estaba dentro de la ley bases. Claro. Que bueno, desfilaron bastantes funcionarios por aquí. Pero bueno, en este caso, este proyecto que veremos qué celeridad se da o no, ¿no? Depende todo también, no solo del oficialismo en este caso, sino de la voluntad de los aliados en cuanto a acompañar, ¿no? Claro. Igual, Exacto. por ejemplo, el último antecedente, el proyecto del régimen de zona fría, se trató bastante de una manera express. Exacto. Ingresó pocos días antes de su tratamiento en el plenario de comisiones y luego fue rápidamente al recinto. Bueno, antes de cerrar el Pasos Perdidos del día de hoy, vamos a ver unas imágenes que tienen que ver con la restauración en la Cámara de Diputados, la restauración de la Dirección de Obras de la Cámara de Diputados, obras de restauración en el Congreso Nacional, un trabajo muy paciente que hay que llevar adelante y un trabajo en el cual es a largo plazo. Y que se da a veces está a la vista de todos, porque a veces esas restauraciones se dan en lugares muy centrales de la Cámara de Diputados, y en otros momentos uno pierde de vista porque a lo mejor se está trabajando en un sector determinado del Congreso, en la cual en algunos casos a veces no hay casi muy poco acceso. O es un acceso muy poco frecuente del transitar de periodistas, empleados, legisladores. Pero ahí están trabajando, ¿quiénes? Ellos, los que están e integran la dirección de obras de esta Cámara de Diputados de la Nación. Te diría que acá la inteligencia artificial me parece que... No, acá no existe, va a poder, no llega. Pero no llega. La inteligencia artificial acá no va a llegar, ¿no? Ese trabajo puede manual. llegar la inteligencia artificial y poner a un conductor. Eso puede ser, a un panelista. Pero a los que están integrando la dirección de obras y las restauraciones en la Cámara de Diputados, con un trabajo de ninguna manera. Tan esforzado y claro. Muchas veces también los que transitamos los pasillos del Congreso sabemos lo fríos que son y los vemos en el piso, ahí en el detalle, trabajando. Así que destacable. Bueno, con esas imágenes y con ese trabajo que hace la Cámara de Diputados nos despedimos. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.